Vamos a continuar con nuestra serie de vídeos de Ferdinando Carulli. Esta vez vamos a ver un estudio muy cortito, que a mí personalmente me gusta un montón, es de los que más me gustan de todo el libro. Francamente, no sabría explicarte por qué, pero el caso es que es de los que más me gustan. A lo mejor coincidís conmigo, a lo mejor no. Como sabéis, este estudio forma parte de una serie de vídeos que son respuesta de un miembro del canal que solicitó aprender a mejorar su fingerpicking. Y me pareció una buena idea proporcionarle todos estos estudios de Carulli, porque en su momento es lo que me ayudó a mí a definir bien mi técnica de fingerpicking y lo que me ha ayudado a que me resulte bastante más sencillo sacar temas arpegiados, cosas tocadas con dedos, con varias voces, y desde que era bien chaval, porque esto, como muchos sabéis, fueron los primeros materiales de estudio que tuve cuando al principio del todo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, y ahora los estoy compartiendo con vosotros. En esta ocasión vamos a diferenciar tres partes, aunque en realidad son dos, porque la última parte cambia solo al final del todo para cerrar la canción. El resto del tiempo es igual que la primera. Entonces, estructuralmente la canción es muchísimo más sencilla. Y nada, como se olvidó de deciros que la canción está en mi menor, la primera parte, y la tercera, y sol mayor la segunda, pero no podemos hablar de cambio de tonalidad, la armadura no cambia, es la misma, o sea, siempre nuestro fa es sostenido, porque esa es la alteración que tiene la tonalidad de sol mayor o mi menor, que en realidad son la misma tonalidad, como muchos ya sabéis, y como lo hemos venido diciendo en muchos vídeos. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera parte. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy vemos el estudio número 11 del libro de estudios de Ferdinando Carulli. Vamos a empezar con un si al aire, ¿vale? Solo la nota, para hacer con pulgar, índice y medio las tres primeras cuerdas al aire, que corresponderían a un acorde de mi menor, ¿vale? Entonces, si con el índice, y ahora pulgar, índice y medio en las tres primeras cuerdas. Estamos en un compás de 6×8, y casi siempre esto va a ir acentuando negra, corchea. No siempre es así, pero en la mayoría vais a entender que siempre esto va... que correspondería un poco al ritmo shuffle que hemos visto en algún otro vídeo. Pero vamos, en este caso obviamente la sensación rítmica no tiene nada que ver con el shuffle. Compás de 6×8, así que 3 corcheas por cada pulso. Por eso aquí vemos primero una negra, que serían 2 corcheas, y luego la corchea. Entonces, ahora vamos a cambiar a si séptima en la posición de la A. No hace falta que pongamos la cejilla completa. Con que pongamos el dedo en la nota la, suficiente. Por lo tanto, dedo 4 en el traste 4, cuerda 2, dedo 3 en el traste 4, cuerda 4, y el la, o sea, dedo 1, traste 2 en la cuerda 3. Y igual, el mismo ritmo. Y volvemos otra vez a hacer nuestro mi menor al aire, o sea, primera, segunda y tercera al aire las tres. ¿Veis en la mano derecha? Lo mismo cuando hacemos este si séptima. Hacemos también pulgar, índice, medio. Pero claro, nos movemos a cuerdas 4, 3, 2 en vez de 3, 2, 1. Y luego 3, 2, 1 de nuevo cuando estamos en el mi. Entonces, en esta última vez no vamos a hacer la negra por completo. Va a ser una corchea con puntillo para hacer semicorchea en sol y corchea en fa. O sea, la sensación tiene que ser... Como siempre, con esta mano vamos a intentar alternar índice y medio en vez de repetir dedos, ¿vale? Y aquí con dedo 2 y dedo 1 podemos hacer ese sol y ese fa sostenido. O sea... Ahora mi al aire en la primera cuerda, para volver a hacer un si, y de nuevo vamos a hacer un si séptima, pero esta vez en esta posición. No hace falta que la marquemos entera tampoco, solamente necesitamos con el dedo 1 en la cuerda 4, traste 1, y con el dedo 2 el fa sostenido, o sea, la primera cuerda en el traste 2. Y el si al aire de la segunda cuerda, por lo tanto de nuevo pulgar, índice y medio en cuerdas 4, 2 y 1. De nuevo, nuestra negra y la corchea. Ahora con el dedo 2 y el dedo 4 avanzamos un traste y volvemos a hacer el si al aire. ¿Vale? O sea...
De nuevo regresamos aquí, pero en vez de hacerlo con dedo 1 y 3, lo vamos a hacer con 1 y 4. Corchea con puntillo, para volver a hacer nuestra semicorchea más corchea, que lo vamos a hacer en lo que sería la posición de fa natural y un fa sostenido. Tenemos que hacer traste 1 y traste 2, o sea... para cerrar con si y con si. Si en el segundo traste de la quinta cuerda. Y al mismo tiempo el si al aire de la segunda cuerda que llevamos un rato haciendo. Entonces... y ahora seguimos haciendo de nuevo si al aire para hacer do con la, o sea, primer traste de la segunda cuerda con el dedo 1 y segundo traste de la tercera cuerda con el dedo 2. Para hacer re do con el dedo 4 y el dedo 1, o sea, el re lo haríamos segunda cuerda, tercer traste y volveríamos a do. Y ahora si y sol al aire. Vale, yo lo estoy haciendo con índice y con medio. O sea, para volver a hacer nuestro si séptima, de nuevo incompleto, o sea, solo marcando ese la, además de las dos notas. Y ahora volvemos a hacer mi si sol, o sea, las tres primeras cuerdas. Y ahora ya no hacemos esa corchea con puntillo semicorchea. O sea, vamos a hacer corcheas a pulso sin adelantarnos, haciendo las tres cuerdas, ahora solo el mi y ahora solo el re. O sea... y ahora hacemos do, do, si, como os he dicho antes, para, con los dedos 3, 2 y 4, hacer traste 3 de la quinta, 2 de la cuarta, 3 de la tercera, lo que sería un do séptima. No hace falta que marquemos el do de abajo, nos vale esto aquí, y hacemos de nuevo negra y corchea. Para cerrar, que sería de nuevo un si séptima, pero no hace falta que marquemos el dedo 3 y el dedo 4. Con tener nuestros dedo 1 y dedo 2 y la nota si al aire, o sea, os pongo toda esta primera parte entera. La segunda parte, en vez de estar en mi menor, está en sol mayor, pero como os he dicho, la tonalidad es exactamente la misma, no cambiamos la armadura, seguimos teniendo como condición que nuestro fa siempre es sostenido. El resto de las notas son notas naturales. Vamos a abrir con el dedo 1 en lo que sería re, traste 3 de la cuerda 2, ¿vale? Y ahora hacemos un acorde de sol mayor, una tríada de sol mayor, en realidad, que lo haríamos con dedo 3, traste 5, cuerda 4, dedo 2, traste 4, cuerda 3, y dedo 1 en el re, como antes he dicho. ¿Vale? Entonces marcamos primero solo el re y ahora las tres notas. De nuevo con pulgar, índice, medio. Y ahora, con el dedo 4 que tenemos libre, nos vamos al traste 5 de la segunda. Recordad, alternamos. ¿Sabes? ¿Vale? O sea, hacemos mi, re, el mi en el traste 5 de la cuerda 4. Y ahora estos dos dedos de aquí los cambiamos de orden. A mí con el dedo 4 me resulta más fácil, pero bueno, podéis hacerlo de las dos maneras. Lo hago de una y de otra. ¿Vale? Podéis hacerlo de las dos maneras. Como veis, se repite dos veces para volver a hacer. Ahora hacemos un sol. Para eso tenemos que mover toda la mano y ponemos nuestro dedo 4 en sol, ¿vale? Primera cuerda, tercer traste. Marcamos bajo en do, quinta cuerda, tercer traste. Y hacemos mi, do, la. El mi y el do al mismo tiempo. Y ya con medio e índice, do, la. O sea, para hacer si con re, las dos al aire, ¿vale? Pulgar y medio, por ejemplo.
el re, como os dije antes, de nuevo do, y cerramos con la y con re. O sea... volvemos a hacer... y ahora ponemos la misma posición que antes, pero tocamos pulgar, índice y medio en quinta, tercera y segunda, las tres a la vez. En vez de hacer... o sea, directamente solo hacemos estas tres notas, todo junto, ¿vale? Para si, sol y re al aire las tres. O sea... ahora hacemos do. Para cerrar con la y con re de nuevo. Y sol con sol. O sea, sol con sol me refiero tercer traste, la sexta cuerda, con el dedo 3. Y tercera cuerda al aire. ¿Vale? O sea... ahí terminaría nuestra segunda parte. Ok, de nuevo la primera parte, vamos a llamarlo tercera parte porque el final cambia, pero vamos a empezar haciendo exactamente igual. Y volvemos de nuevo también a hacer... y ahora es donde cambia la cosa. Nos vamos a hacer de nuevo las tres notas al aire, pero nuestro final va a cambiar. Lo voy a hacer despacito. ¿Vale? Eso por un lado, todavía no hemos terminado, ¿eh? Voy a explicároslo. Primero haríamos un sol, lo que pasa que tiene sensación de mi menor con bajo en sol, ¿vale? Para eso lo haríamos traste 3, cuerda 6, dedo 3, y las cuerdas 2 y 1 al aire, ¿vale? Con nuestro pulgar, índice y medio, como siempre. Y ahora vamos a hacer un la en la quinta cuerda al aire mientras acompañamos con un do y con un fa sostenido, ¿vale? Y sol, fa. Recuerda, fa sostenido siempre, o sea... y ahora si, pero en realidad es un mi menor con bajo en si. Para hacer el si séptima como siempre. Ahora ni siquiera tenemos que marcar el la, porque solo tocamos cuerda 4 y cuerda 2, así que nos vale con estos dos dedos. Y cerramos con mi en la cuarta cuerda segundo traste, y las otras tres al aire tocamos las 4 cuerdas a la vez con pulgar, índice, medio y anular, o sea... y ahora fa sostenido y sol con el si de la segunda cuerda y con el mi al aire, o sea... y ahora desde el sol, que repetimos un sol, una corchea, volvemos a hacer el la con el do y con el fa sostenido, y sol fa de nuevo, para hacer de nuevo nuestro mi con bajo en si, nuestro si séptima como antes, sin tener que marcar nada más que estos dos dedos, para volver a hacer mi con sol, con si y con mi, o sea... las 4 cuerdas, como os he dicho antes, y con el dedo 1 hacemos el si y el mi para cerrar al aire en la sexta. O sea... como veis, de nuevo, formato pregunta-respuesta. Tenemos como dos finales. Un final que acaba abierto en plagal, como preguntando, y un final que hace una cadencia justa para cerrar la canción. Como veis, es muy cortita, pero a mí me parece de lo más bonito que escribió Carulli, al menos en esos 30 estudios. Luego, obviamente, ese tío tiene una obra mucho más amplia. Abro en presente, a pesar de que el hombre lleva muchísimos años muerto, pero, hombre, las obras están ahí. Así que ahí sigue vivo, en realidad.
Os pongo el tema entero, con la tablatura por si queréis seguirlo. Vale, sed buenos.